sacando el agua de la parte grande. Ok, muy bien. Ya, muy bien. Entonces va a hacer el check. ¿Sí? Muy bien. Oh, no, con tus dedos. Ok, ya. Muy bien. Ah, es que hay un shock térmico. Ok. Aquí viene la parte difícil. Entonces aquí lo va a tener. Y con la otra mano va a poner en tu cuchara. ¿Sobre? ¿Verdad? O si quieres mejor ponerlo mejor. Verselo aquí. Así. Ok, perfecto. Ya. ¿Lo tiene? Muy bien. Va a ser más fácil ahorita. Entonces con este y la cuchara. A ver. Un poco más abajo la cuchara. Más, aquí. Más. Que toca el hielo. Ahí. Ok, perfecto. El otro. Entonces se ve que no se mezclan los licores. Ah, cuidado. El primero fue mejor, pero está bien los dos. ¿Ah? Y te quita el hielo. Quita el hielo. Ok. Hay que hacerlo con cuidado porque si no se mezclan. ¿Verdad? Ok. Felicidades, señor. Muy bien. Ok. Tú no, señor. Es tuyo. Y uno para el presidente, ¿verdad? A ver. ¿Ok? Se puede mezclar, ¿verdad? Pero también una cosa que se puede hacer es poner 3 parillas de varios tamaños para que se pueden beber las 3 tapas en el mismo tiempo. No sé si me explico bien. Muy bien. Ok. Para ti y tus amigos. Señor. Entonces, funcionó en las colores, pero podemos hacerlo mejor pensando en solo productos locales. El Singani es uno, pero me parece bien de utilizar licores y jarabe de frutas bolivianas. ¿Parece? Ok. A ver, nos falta 2 cosas. Voy a pedir a un estudiante que quiere pasar, por favor. Es que casi todos pasaron. Señorita, adelante, gracias. Tienen que tener un celular, por favor. ¿Tienen tu teléfono? Ok. Gracias. Señorita, adelante. Tú vas a poner aquí, allá. ¿Verdad? Estamos en el servicio de las habitaciones, ¿verdad? Hay 2 procedimientos. El primero es sacar un orden, es mucho más difícil que en un restaurante, y después es el servicio. ¿Ok? Entonces, los clientes en un hotel piensan que están solos, que no hay ni otro cuarto, ¿verdad? Entonces piensan que van a pedir y que el desayuno va a llegar instantáneamente, ¿verdad? Y eso no es posible. Entonces este señor va a ser un cliente, pero solamente va a contestar a lo que le pide la señorita, ¿verdad? Entonces usted es un cuarto con 2 personas, pero no lo dice si ella no te lo pide. Y va a pedir un café, un omelette, ¿ya? Y algún pan
boliviano. ¿Le parece? Si ella no te pide algo, no le contesta. No le da nada, ninguna información. Ok, Sandra, por favor. ¿Dónde queda el servicio de las habitaciones? En muchos casos queda en la cocina. Es decir, que es un servicio ciego, que no se ve el cliente, ¿verdad? Entonces esta señorita con su celular recibe la llamada de un cuarto, ¿verdad? Y su trabajo es de escribir el pedido. ¿Le parece? Ok, entonces se llama el teléfono. Sí, buen día. ¿Puedo hacer un pedido? ¿Cuál es su nombre? El señor Romero, de la habitación 305. ¿De la habitación? Pongo habitación. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre, me dijo? Romero. ¿Romero? Primero problema. ¿Cuál es su pedido? Quisiera un café, ¿Ya? una orden de omelette, un omelette con jamón, ¿Algo más? y un poco de pan surtido. Y un jugo de naranja, cigarro, Guadalajara. Ah, puede ser. Cigarro. Un jugo de naranja. Es imposible para un francés decir naranja, es imposible. ¿Y para cuántas personas es? Sí, somos 2 personas en la habitación. ¿Algo más quisiera para...? Sería todo. Ya, muchas gracias. De 15 minutos se lo subimos su orden. Agradecido. Usted hizo muy bien, gracias. Entonces la señorita hizo bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden ocurrir en la demanda? El problema es que el cuarto queda muy lejos, ¿verdad? Mi cuarto es el nuevo piso, el mío. Es decir, que tienen que salir de la cocina, nuevos pisos, y entonces cada error es fatal, ¿verdad? Entonces tenemos que repetir, y no lo hizo la señorita, para asegurarnos que tenemos el orden bien hecho, ¿verdad? Pero hizo cosas muy, muy bien. Pido cuántas personas había, ¿verdad? Porque eso no lo hacen de vez en cuando, ¿verdad? Y la otra cosa es que verificó el número de cuarto, ¿verdad? Porque no sé si tienen el Hotel Europa teléfonos digitales, ¿sí? Entonces se puede leer de cuál cuarto está llamando y además, cuidado cuando se piden cuál es el nombre de la persona, ¿verdad? De vez en cuando son informaciones un poco privadas, ¿verdad? Pero fue bien. Entonces, no vamos a tener un problema con este pedido, ¿verdad? La cosa también que dijo la señorita, que estaba muy bien, es de decir, vamos a llegar en 15 minutos. Porque la gente piensa que para poner un jugo de naranja en un vaso y poner un café, en 1 minuto es hecho. No se dan cuenta que hay muchas habitaciones que están llamando al mismo tiempo, entonces lo tienen que decir, ¿verdad? A ver, la parte difícil. Señor, ¿quiere venir o no? ¿Le parece, señor? Usted tiene la bandera que está aquí, ¿verdad? Aquí hay